cuestiones y vamos a, déjenles comparto pantalla. Compartir. Listo. Les decía, hoy estamos a febrero, no sé qué día, la verdad es que ya de tantas prisas se me olvidó. Lo que vamos a ver el día de hoy es funciones, nuestro tema son funciones de R a Rn. En nuestro caso solamente abordaremos funciones de R a R3, quizás R4 máximo, ¿sale? Pero la definición que voy a dar hoy, o que vamos a ver el día de hoy, se extiende sin ningún problema para dimensiones más altas, para espacios euclidianos de dimensión alta. Entonces, una manera de poder entender cómo es que trabajan estas funciones es, veamos el siguiente ejemplo. Voy a dibujar aquí perdón, voy a apagar mi cámara nada más para que no me desconecte por si ya hay bajones de señal. Hoy, les decía, una manera de entender, de poder ver cómo es que la utilidad de este tipo de funciones, voy a dibujar el plano cartesiano y en este plano cartesiano voy a dibujar un círculo. No tiene nada en particular, simplemente es un círculo, digamos que este sea de radio 1. Bueno, de radio R en general. ¿Sale? O sea, este es un círculo de radio R. R mayor que sea, por supuesto. Y lo que vamos a hacer es un concepto en matemáticas, bueno, en cálculo, que se conoce como parametrización. Nosotros sabemos por álgebra superior que este conjunto, visto como subconjunto de R2, pues no es una función. Si ustedes recordarán, para que sea una función, lo que tiene que suceder es que si en el plano cartesiano tengo dibujada mi figura, si esta figura, bueno, para ver si esa figura dibujada representa una función, lo que hacían era tomar cualquier punto, dibujar una línea en vertical y que solo cruzara una vez. ¿Se acuerdan de eso? Creo que todavía se ve en álgebra superior, o antes, no sé, pero bueno, se ve. Esto claramente no es una función, pero lo que vamos a ver con esto es ver si se puede parametrizar. Parametrizar significa poder caracterizar a cada uno de los puntos de esta curva, a cada uno de estos puntos X y Y. Parametrizar significa tratar de escribir a estas dos coordenadas en términos de una sola variable, o sea, en términos de algo que solo dependa de un solo valor, tanto una como de otra, pero ambas. ¿De acuerdo? Entonces, una manera bastante sencilla o digamos como la clásica en cómo se puede abordar eso, déjenme borrar esto de aquí. Una forma clásica de abordar esta idea de cómo poder parametrizar, es decir, poner a las dos, a cualquier pareja ordenada de ese conjunto, X, Y, en términos de una sola, es decir, este es de radio R. Una manera de hacerlo es observando, pues que por ejemplo, cada punto que yo tengo aquí está únicamente determinado por el valor del ángulo que se forma cuando se gira. Entonces, si ustedes observan o si ustedes recuerdan, aquí se estaría formando un triángulo rectángulo. Aquí obviamente tengo el valor de la coordenada X, este es el valor de la coordenada Y, y lo que estaríamos obteniendo es un pequeño triangulito en donde aquí tengo el ángulo θ, esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Y entonces, habíamos quedado que esto era una circunferencia de radio R, y lo que yo quería, repito, es tratar de escribir a esta primera coordenada y a esta segunda coordenada en términos, bueno, los que terminé de escribir, en términos de una sola variable. De una sola variable. Y yo les decía, una manera de hacer esto, en este ejemplo, la clásica, es tomando en cuenta, pues bueno, que todo punto en este circulito se caracteriza de acuerdo a la cantidad de ángulo que yo gire. Entonces, por ejemplo, si ya tengo que es el ángulo que voy a tomar como variable, que es el que podemos girar, el radio siempre permanece constante y yo estoy tratando de caracterizar la coordenada X y la coordenada Y. Según estas condiciones, ¿quién sería X? ¿Y cómo le hago para escribir a X en términos de esta variable? ¿Y cómo le hago para escribir a Y en términos de esta variable? ¿Cómo quedaría? ¿Se entiende la pregunta? Por ejemplo, nosotros sabemos... Sí, dime.
No, que con seno y coseno. Exacto, con seno y coseno. Nosotros sabemos, por razones trigonométricas desde secundaria, que el seno pues es simplemente la expresión de la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa y por ende también tendríamos que el coseno pues se puede representar como x sobre la hipotenusa. ¿Cierto? De aquí obtenemos, de aquí se sigue, de aquí obtenemos, haciendo un despeje sencillo, que la coordenada x que corresponde a esta de aquí, pues realmente la puedo escribir como r veces el coseno del ángulo y que y lo puedo escribir como r veces el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de hacer se conoce en cálculo como parametrizar, en este caso, el círculo. Por lo tanto, una parametrización es una función. Por lo tanto, la parametrización me dice que cualquier punto en esta circunferencia lo puedo caracterizar como de la siguiente forma. La primera coordenada, que es la x, pues es realmente r veces el coseno del ángulo. La segunda coordenada, que es la y, pues dijimos que es r veces el seno del ángulo. Y con esto acabamos de dar una función, bueno, acabamos de dar una función en donde estamos asociando una pareja en el plano cartesiano, del cual depende únicamente de una sola variable. Esto lo podemos llamar como, digamos, phi o f, lo voy a poner mejor. Esto lo podríamos llamar como f, y lo que estamos definiendo entonces es una función que toma valores en los reales, que es justamente la cantidad de ángulo que yo gire, y estamos obteniendo como resultado un punto que vive en R2, cuya primera coordenada es este y segunda coordenada es este. Repito, esto que acabamos de hacer se conoce como una parametrización. Es como parametrización del círculo. No es la única, hay otras más. Esta, repito, es la clásica. ¿De acuerdo? De aquí es donde nace la idea de por qué serían necesarias o por qué son útiles este tipo de funciones. Funciones que van de los números reales a espacios euclidianos. En este caso dimos un ejemplo a R2. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda hasta acá? Todo claro. ¿Todo claro? Todo bien. Perfecto. Todo bien. Ok, gracias. Entonces, vale, vamos a ver otro ejemplo. Si no hay más dudas, vamos a pasar a un segundo ejemplo. Déjenme ponerlo así. Voy a cambiarle de color. Pues, ejemplo 1. Vamos a ver otro ejemplo. Y quiero que, por supuesto, me ayuden. Ejemplo número 2. Vale, voy a dibujar otra vez un plano cartesiano. Digo, ahorita lo hacemos en planos cartesianos porque son generalmente un poquito más sencillos las cosas de parametrizar. Yo voy a dibujar en este plano cartesiano una recta. Esta sí es una función, pero al final es algo que vive en R2. Al igual que en el anterior ejemplo tomamos como base el círculo, pues aquí también puedo tomar una recta. Es una figura, es un lugar geométrico en R2. Entonces lo que quiero es tratar de parametrizar esto. Obviamente para parametrizarlo hay que tomar en cuenta que esta recta está construida de forma vectorial. Digamos que este es el vector de posición y que este es el vector de dirección. ¿De acuerdo? Y que obviamente esa recta pues se obtiene mediante, ustedes saben, geometría analítica. ¿Cómo le hago? De hecho que lo vieron con, no sé si con Daniel o con Rogelio. ¿Cómo le hago para obtener una recta en forma vectorial a partir del vector el vector inicial y el vector de dirección? ¿Cómo se obtiene la ecuación de la recta? ¿Cómo se está caracterizado todos los puntos que viven aquí en esta recta? Geometría analítica 2 o 1, no sé en cuál se vea, pero en alguna de estas dos sí se ve. Muchachos, ¿cómo le hago para caracterizar eso? Si no se acuerdan está bien, pero díganme, díganme, no me acuerdo y seguimos. Y yo les digo, ¿cómo? Pues nada más quiero saber qué tan fresca tienen esta parte. ¿Es con la ecuación vectorial? Sí, con la ecuación vectorial. Ajá, ¿cómo caracterizan a los puntos de la recta?
O sea, esto, digamos que es nuestra recta, la vamos a llamar L, nuestra línea L. ¿Cómo se caracteriza? De forma vectorial. Son aquellos valores tales que tienen U, que es el vector inicial, más T veces el vector V, en donde el punto T es cualquier número real. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Ok. Sí. ¿Vale? Lo que significa esto, gracias, lo que significa esto es que, bueno, el U0 va a tener siempre esta posición. Y el B significa que es el vector de dirección. Cuando yo lo multiplico por el escalar t, significa que este vector o se hace más grande, o se hace más corto, o se va hacia el otro lado. Pero al final lo que hace es únicamente estirarse este vector b de acuerdo a cómo va cambiando la t. Repito, se puede hacer más grande, más corto, o irse hacia el otro lado. Este u nada más me sirve para poder moverlo, como para poder subirlo, pues, o bajarlo, dependiendo de cómo sea. ¿De acuerdo? Así es como se caracteriza una recta de forma vectorial. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que si U tiene coordenadas U1, U2, que son valores que ya no cambian, porque al final es el vector posición, o sea, la posición inicial, que si V la escribo, yo sé que va a tener dos coordenadas que tampoco van a cambiar. Si se dan cuenta, en esta caracterización vectorial de la recta, el único valor que está cambiando, ¿quién es? T. ¿Quién, perdón? T. El t, exactamente. Entonces, lo único que voy a hacer después es, pues bueno, si u tiene esas características, si v tiene esas características, entonces u barrita sumado con t barrita, ¿cómo quedaría escrito en términos de vectores? Perdón, en términos de coordenadas. ¿Quién quedaría? O sea, si dijimos que u tiene estas dos coordenadas y que v tiene estas dos coordenadas, ¿cómo quedaría en términos de coordenadas la suma de u más t veces v? U1 más TV1, Ajá, coma, U2 más TV2. perfecto. Más U2 y T veces UB2. Muy bien. Y si yo les pidiera parametrizar, poder escribir este par de coordenadas en términos de una sola variable, ¿qué se les ocurriría? ¿Cómo podrían asociar para cada número real un punto sobre esta línea? De acuerdo a esta caracterización. ¿Cómo asociarían? ¿Cómo asociarían a cada valor de t, a cada valor del número real, un par de puntos en el plano cartesiano, de tal manera que estos puntos pertenezcan a mi recta? ¿Qué tendríamos que poner aquí? Así como en el anterior, si se acuerdan, para cada valor del ángulo, pues yo hago esto y hago esto. Y si se dan cuenta, la primera y segunda coordenada, esta primera y esta segunda coordenada, solo dependen de θ. Aquí, ¿cómo podríamos hacer eso? No podríamos igualar el vector como un vector general en R, bueno, estamos en R2 Sí. y ya despejarte Y ya de... despejar. Ah, ok, pero ahí lo que tú estarías obteniendo es la ecuación paramétrica, ¿no? Ah, Yo quiero una función. Yo quiero una función. ok, ok. O sea, yo quiero una función que le voy a llamar g. Quiero que tome números reales. Que después de que yo tome un número real, esto le asocia un valor en R2 y que además la característica es que la función evaluada en cualquier puntito sea un punto que pertenezca a la recta. Es lo que yo necesito. O sea, que sea parte de justamente esto de aquí. Observen este y observen este. Habíamos quedado que en esta primera y segunda coordenada, ¿quién era la única variable? ¿Quién era lo único que estaba cambiando? La T. La t. Entonces yo puedo decir, mira, la g, cuando yo lo aplique a cualquier t, número real, yo le voy a asociar un par de coordenadas. La primera coordenada se la voy a llamar u más t veces v, 1. Y la segunda coordenada será u2 más t veces v2, que es justamente lo que tenemos en esta parte. Y ya con esto ya la hicimos. Podemos definimos g de tal forma que, de tal modo, bueno, mejor no. ¿Cómo?
como esto. Y entonces con eso ya conseguimos justamente esto que queremos. Que para cualquier valor que yo le asocie, la pareja de coordenadas que me está asociando, o sea, cualquier número real, le está asociando un punto que vive sobre esta recta. ¿De acuerdo? Sí, Lo que hicimos aquí, en otras palabras, lo que hicimos aquí parametrizamos. Lo que hicimos aquí fue parametrizar a la recta. A esta recta. ¿De acuerdo o no, muchachos? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Voy en el chat. En el chat veo que todo UMAS TV. Ajá, también lo pudimos haber puesto como UMAS TV, de hecho. De hecho, si se dan cuenta, esto que tengo aquí es justamente el U más TV se sube. Sí, sí, sí. Nada más que, digamos, siendo claros, que T, o siendo conscientes, pues, que la T es la variable, que este U y que esta B permanecen constantes. Sí, 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 sí. Ok, tenemos todavía un par de minutos. Yo creo que 10 minutos casi. Vamos a aprovecharlos para verla, bueno, para seguir con esta parte. Esto que acabamos de hacer entonces se conoce como parametrización. Hemos parametrizado círculos, bueno, un círculo en general, hemos parametrizado una recta en general, pero así mismo se pueden parametrizar muchas cosas. Se pueden parametrizar elipses, hipérbolas, funciones trigonométricas, funciones elípticas, funciones de muchos tipos. Pero no significa siempre que toda función me parametrice algo. O sea, al final nosotros empezamos con una idea de qué es lo que queremos o la utilidad de funciones que van de R a R2, que es lo que nosotros conocemos como parametrizaciones. Pero podemos dar una función que vaya de R a R2 o de R a R3 también sin ningún contexto. Aquí lo hicimos nada más como para entender la utilidad de estas, pero repito, realmente no necesitamos un contexto para poder definir funciones. Nosotros simplemente podemos definir como un ejemplo 3, podemos nosotros simplemente definir sin nada previo, decir, pues sea h una función que va a ir de los reales a R2. Y la voy a definir como lo sigue, como que h aplicado a t o a la variable que yo le quiera llamar, pues que sea t cuadrada menos 3t y que la segunda coordenada, porque necesito que esté en R2, sea la exponencial a la t menos 8. No necesito ni de ningún contexto para poder definir funciones. ¿Sale? Pero ya sabemos cuál es la utilidad de estas. ¿De acuerdo? Estas nos van a ayudar. O sea, no podemos definirlas sin ningún contexto, pero también nos funcionan para poder parametrizar este tipo de regiones, este tipo de lugares geométricos. Y ya veremos un poquito más adelante su utilidad, la utilidad de por qué estamos haciendo esto. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿No voy muy rápido? ¿Seguros? ¿Seguros? no, está bien. Ok, vale. Entonces, ya que estamos definiendo funciones, aquí les pregunto, ¿qué recuerdan? ¿Qué es lo primero que recuerdan que definieron o que se define en cálculo 1? Aparte de funciones, que sí definen funciones que van de R a R. Después, ¿qué se hace en cálculo 1? ¿Qué definen en cálculo 1? De lo que se acuerden. Definir qué son los reales. Los números reales, bueno, aquí ya los estamos ocupando. Después, algo que se acuerden en cálculo 1, así lo que sea. Límites. Límites, gracias. Cuando nosotros tenemos una función, voy a poner la definición tal cual, de como seguramente o como espero se las hayan dado en cálculo 1. Entonces, vamos con una definición. Esto nada más es un recordatorio. Si f es una función que va de los reales a los reales, entonces, decir que el límite cuando x se aproxima a un número real, o de la variable a un número real, de f de aplicada a la función es igual a L, ¿sí qué sucedía? ¿Cuál era la letanía que les enseñaron en aquel entonces?
¿Cuál era la definición? O sea, ¿qué significaba? ¿Qué tenía que probar para que decir que el límite de una función era L en cálculo? ¿Qué se hacía? ¿Cuál era la definición clásica? Si no se la saben, no me espanten, por favor. Empieza con para todo. Y Hay que sigue ver Todo con es- una letra griega que les dije que repasara, muchachos. ¿Para todo epsilon? para todo epsilon mayor que 0. Existe Existe una... Ay, yo no me delta acuerdo. mayor que 0. Ajá. Tal que si la distancia entre x y el valor de a en valor absoluto es mayor que 0 y menor que delta, si yo puedo encontrar esta delta, entonces cualquier valor de x con esas condiciones, ¿qué cumple? El valor absoluto, Esa misma distancia es menor que... ay, menos el candidato al límite, era menor que epsilon, ¿cierto? Sí. Es la letanía que les decían en, en cálculo 1, casi no, bueno, no sé en qué semana, pero en las primeras clases. ¿Cierto o no? Sí, sí. Ok. Gráficamente, ¿qué significaba esto? Significaba que, ok, yo tengo una función que toma números reales y arroja números reales. De aquí para acá, voy de los números reales a los números reales. Y lo que significaba esto es que si yo me tomo el valor de a al cual las x nos estamos aproximando, y del otro lado está mi candidato al límite, lo que debe de suceder es que no importa qué tamaño de intervalo yo le dé a este, o sea, no importa qué tan pequeño sea la forma en cómo me aproxime a este valor, siempre voy a poder encontrar otro intervalo de este lado, ¿de acuerdo? Esa es la idea, encontrar un intervalo. No voy a poner así letras ni en específico, nada más es como la idea geométrica de lo que significa el límite. Y lo que tiene que pasar es que no importa de qué tamaño se seleccione el intervalo de la derecha, siempre tiene que haber un intervalo del lado izquierdo, ¿sale? Repito, no importa de qué tamaño sea el intervalo de la derecha, siempre tiene que haber un intervalo del lado izquierdo, de tal manera que sin importar el valor de x aquí elegido, cuando este valor elegido, bueno, no importando qué valor elegido caiga dentro de este intervalo, cuando este valor es mandado bajo la función, debe de caer aquí, ¿sale? No necesariamente del lado izquierdo, sino tiene que caer dentro de esa parte. Esto era el significado geométrico del límite. ¿Recuerdan de esto? ¿Sí o no? Sí, Ok. Sí. Vamos a tratar de adoptar, o de adaptar, mejor dicho, esta definición, pero ahora para estas nuevas funciones, para funciones que van de R a R2, o quizás R3, o quizás R4. Entonces, el cambio no va a ser muy sustancial. Voy a tomar una función que vaya de R a R2, o a R3, o a R4. Realmente se define para cualquier espacio euclidiano. Y vamos a decir que el límite de esta función es igual a L, nada más que ahora el límite ya no va a ser un número real, o sea, ya no va a ser, o sea, aquí vamos a ir de los números reales a R2. Entonces, como estamos en R2, esto ya no va a ser un número real, no va a ser un número real, va a ser un puntito, un vector, pues, un punto que está en el espacio euclidiano. Voy a ponerle con una barrita nada más para indicar esa parte. Ahí. Y lo que debe de suceder es básicamente lo mismo. Va a suceder que para toda epsilon, bla, 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 nada más que aquí va a cambiar algo. En R o en cálculo 1, nosotros medíamos distancias con valor absoluto del lado derecho y distancias con valor absoluto del lado izquierdo. Si yo quiero mantener esta idea de poder calcular distancias, por ejemplo, la distancia entre L, en este caso, entre L y f de x, y acá, por ejemplo, que fue entre x y a, algo va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo no va a cambiar nada porque seguimos partiendo de los números reales. Sin embargo, del lado derecho hay que cambiar un poco el concepto porque ahora ya estamos quizás en R3 o en R4 o en R2. Habría que establecer esta parte que es lo de distancias en R3, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es una manera de poder medir distancias en R3? ¿Cómo podemos medir distancias en R3? Lo acabamos de ver en estas... ¿La norma? Con la norma, exacto. Y entonces lo que significa
es que vamos a mantener la misma notación, nada más que del lado derecho vamos a tener que poner la doble barrita. La doble barrita para indicar que ahora las distancias las estamos considerando como norma. Ya se va a acabar la llamada, amigo. Sí, gracias. Ahorita continuamos. Norma. Déjenme borrar esta parte y bueno, ahorita continuamos con esto. ¿Sale? Entonces voy a dejar de grabar y no voy a escribir nada, no se preocupen. Y ahorita continuamos. Voy a detener la grabación.